Señores, ya estamos de regreso en este espacio de Radio Fórmula. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros mi querido Luis Estrada. Él es socio y director general de Spin. Y vamos a hablar de mi tema favorito, entre otras cosas, las mañaneras y las letras chiquitas que no hemos visto. Querido Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cayo? ¿Cómo estás, Amado? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido viendo al presidente todos los días? Está más entretenido. Hoy te ha tocado Marcelo Ebrard estos días. Esta es la semana de Marcelo, ¿no? Sí. Fíjate qué interesante cómo lo que observamos en específico en esta, sobre todo lo que va ahorita, pues es justamente como las conferencias de prensa debieran ser. ¿A qué voy con esto? Las conferencias de prensa de esta semana, y lo veremos todavía jueves y viernes, de acuerdo con lo que el presidente dice, el presidente López Obrador, que va a pasar, es: el presidente da un mensaje muy breve, después Marcelo Ebrard, el canciller, contesta, da también un mensaje y contesta todas las preguntas relacionadas con ese tema y nada más con ese tema, y luego el presidente da un mensaje de cierre. Retoma Así es como deben ser las conferencias de prensa. Sin el mensaje de cierre de preferencia. No, porque tú puedes dar, en principio tú puedes hablar lo que tú quieras, pero lo que voy es, en una conferencia de prensa, como hemos platicado, tú das un mensaje de inicio, un posicionamiento, después vienen dudas y aclaraciones sobre ese posicionamiento. Acerca de ese posicionamiento. Claro, solamente sobre ese posicionamiento, y es por eso que Marcelo Ebrard ha estado, pues, firme en la palestra sin dar la palabra al presidente. Todos los reporteros le preguntan a él. Es ágil contestando, es muy mucho ágil. más ágil que el presidente. Fíjate, el promedio de respuesta, de duración de la respuesta es menos de 2 minutos. Nosotros calculamos la última vez que el presidente tardaba por contestar, por pregunta, casi 10 minutos. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces imagínate, por pregunta, y estamos hablando por reportero, casi 14 minutos. 14 minutos, no sé si lo platicamos la vez pasada, es lo que toma, ahora ya se va a mudar a Palacio, pero ahorita, de lo que toma, según Waze, a las 5:30 de la mañana, De su casa. lo que tarda de Palacio. su casa a Es Palacio Nacional brutal. son 14 minutos. Sí. Entonces, que vive en Coyoacán más o menos, ¿no? No, en Tlalpan, Perdón, centro, sí. Entonces, si estamos hablando que Marcelo Ebrard despacha 5 veces más información y preguntas a reporteros de lo que el presidente usualmente ocupa, pues entonces los propios reporteros que han ido a las conferencias han tuiteado. Nayeli Roldán, de Animal Político, dice Nayeli Roldán: ¿qué diferencia en el ritmo de la conferencia con Ebrard y con una pregunta a cada reportero? Tampoco hay gran información, pero al menos no hay preguntas de 5 minutos y respuestas de 20. Por supuesto. Y Nayeli se hacía que chutar. ¿No? Entonces, ritmo ágil, información variada, varios reporteros, solo un tema, que ese es el chiste. Entiendo que el presidente también aprendió, o el equipo del presidente aprendieron de la crisis del huachicol, que si vas a hablar de esa semana, de cómo es el avance del asunto de la crisis del huachicol, pues no des una presentación de cómo van los programas de bienestar antes de hablar del huachicol, o no... Enfócate en este tema. Ve directo al tema. Resolvemos ese tema. Y ya habrá tiempo, pues ahí faltan 1,300 conferencias. Sí, pues ya habrá tiempo para posicionar otras cosas. Ahora, ¿por qué siguen durando 1:20? Duró hoy, ¿no? No, duran menos. ¿Ya duran menos? Fíjate, Con la resumen del principio. Ya. fíjate, el promedio es 85 minutos. Wow. Pero ha habido conferencias, sobre todo la semana pasada y la antepasada, duraron más de 100 minutos, es decir, cerca de 2 horas. Justo porque pues se mezclan muchos temas. La del lunes, por ejemplo, duró cerca de las 2 horas, en buena medida porque pues, son varios temas. El presidente dice, todos los lunes va a haber el quién es quién en las gasolinas. Entonces, sí. Pase lo que pase, así se haya abierto un agujero tema se va a tocar. en Yucatán, pues hay que hablar del quién es quién en las gasolinas, ¿no? Entonces eso ocupa tiempo. Y lo que ha pasado en estas 2 de martes y miércoles, y esperaríamos jueves y viernes, es que el presidente deja a un lado cualquier otro tema y se va directamente a hablar del tema que es. Y de eso se tratan las conferencias. El propio presidente observa, y todo su equipo y los reporteros y todo mundo quienes las vemos, que es que cuando se enfoca en un tema, no se sale del guión, se aclaran y se van saldando dudas y aclarando temas, y sobre todo pues son mucho más breves.
porque pues ya el tema se agota y podemos dejar más. Que, o sea, fuera del... Porque yo no me las chuto todas. Aquí está el señor Amado Avendaño. ¿Para que eso? se las chuta todas. Luis. Sí, también. Pero fuera de Todos en eso, spin. yo creo que es menos riesgo. Por supuesto. O sea, eso Por supuesto. eso me parece muy atractivo para el presidente. Mientras menos te expongas, Claro. es menos riesgo que tiene que llevarse el ejecutivo. Fíjate, hoy el presidente no contestó ninguna pregunta. Ninguna. Bien. Todas las contestó Marcelo Ebrard, porque todas son preguntas de ese tema y para eso va Marcelo Ebrard. Ahora, la gran pregunta es, si todos los temas... Hay muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Gobernación no está en estas mesas? ¿Dónde está la secretaria de Gobernación? El debería Instituto Nacional de Migración. El subsecretario ¿no? de Asuntos Religiosos. Hay varios temas de eso. Migratorios. Pero la gran pregunta va a ser, cuando una crisis o un tema relacionado, más bien magnificado a este nivel, los demás secretarios están a la altura de Marcelo Ebrard desde el punto de vista del presidente, como para dejarles el micrófono toda la conferencia o no. Oye, buena pregunta. A ver, ¿a otros secretarios el presidente le ha confiado el micrófono tanto tiempo? No, pero hay algunos. Por ejemplo, ¿Olga Sánchez? Alejandro Encinas es bueno en su tema. Después Olga de Ebrard, Sánchez. ¿quién es el secretario que más ha hablado? No, el secretario que más ha ido O la y secretaria. más ha participado es el general secretario Luis Crescencio Sandoval. Que no es muy hábil, pero va a lo que va. Bueno, Sí, él es pero directo, hay muchos ¿no? temas. Pasó por el Huachicol, pasó por el aeropuerto. Hay muchos temas que el ejército está metido. Pero yo te diría, por ejemplo, antes de Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores, hoy, antes de él, el único secretario que había estado 3 veces seguidas, y ese récord se rompe mañana con Marcelo Ebrard, fue el secretario de Salud. Cuando, después de la explosión de Tlahuelilpan. Para dar un poco el parte de los heridos y fallecidos en la explosión. En momentos de riesgo, de crisis, es cuando el presidente cede la palabra a sus secretarios, ¿ok? Sí, algunos y otros no. Hemos también visto, por ejemplo, cuando durante todas las huelgas en Tamaulipas, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, no apareció. Sí. Cuando estuvieron los bloqueos en las vías del tren de parte de la coordinadora de Michoacán, de los maestros. ¿No fue la secretaria? No estuvo Ni el secretario de Comunicaciones, Esteban Moctezuma y tampoco ni de al Educación, día ni de siguiente, Comunicación. que se levantaron los bloqueos de las vías, al día siguiente estuvo Esteban Moctezuma inaugurando una estampilla y, bueno, no sé, perdón, Sí. cancelando una estampa, un Ok, timbre ok. postal. Entonces, a lo que voy, no necesariamente en las crisis y tampoco les da tanto tiempo. El próximo lunes sacaremos nuestra 5ª infografía en Spin, donde analizaremos también cuánto fue el tiempo que ocupó Marcelo Ebrard de las conferencias de esta semana, que claramente es un porcentaje mucho más La alto. mayoría, ¿no? Sí. Supongo. Mientras que, por ejemplo, no sé, el 80% de las conferencias son preguntas y respuestas al presidente, usualmente, y el 20% es un mensaje inicial, ya sea de algún otro secretario o del propio presidente. Lo que vamos a observar, me parece, es 80% o quizá más de la conferencia son preguntas que toma Marcelo Ebrard, y me parece que esa proporción de dominio, llamémosle así, de la Sí. conferencia, ningún otro secretario lo ha tenido. Ahora, en cuestión de números de rating, ¿siguen siendo, importantes para el presidente las mañaneras? ¿O ya es parte de la costumbre? ¿O Mira, pasó algo curioso. No sé si lo platicaron la semana pasada, pero ahora con el asunto del INE sobre las campañas, cuando el presidente dijo, bueno, pues si el INE dice que no las debemos poner en... Transmitir por los canales oficiales y las redes, entonces no lo vamos a hacer. Ni siquiera la estenográfica pusieron, ¿no? Sí. En fin. Ni las pusieron después, ¿eh? Tampoco están... Nada, sí, tenías que conseguirlas aparte. Pero bueno, entonces eso fue para nosotros una especie de pausa en la medición que hacemos, por ejemplo, entre los seguidores del presidente en su cuenta de Facebook. Nosotros vemos ahí que el presidente López Obrador tiene más de 6 millones de seguidores en Facebook, que es muchísimo. muchísimo? Casi lo alcanzo, pero ahí vamos. Ahí va, se va. El promedio actual es de menos de 600,000, de 584 o 585 De mil. cada una de las... El promedio de todas las conferencias, de vistas. Y vistas es 3 segundos en la línea de tiempo. Sí, cuando la sí. gente está revisando su Scrolleando, línea de pasando tiempo, por ahí. 3 segundos. Entonces,
puede contar como vista cualquier cosa, pero en las últimas 10 semanas, casi 12 semanas, el promedio ha estado entre 385,000 y 400,000 vistas. Eso es pues cerca del 5 o 6% de sus seguidores. Se ha estabilizado ahí, pero fue una caída permanente hasta quedar en ese promedio. Que sería como sus seguidores, pues, ¿cómo decirlo? Más fieles. Sí, más fieles. Bueno, es que hay un... o también robots o cuentas falsas O que nosotros, están ahí. pues, o sea, Oye, y gente una que pregunta, está o los realizando- interesados. ¿y el nivel de permanencia en las mañaneras es mucho? ¿La gente se queda la hora y 20? No lo sé, eso no lo podemos medir. En algún momento le preguntaron a Jesús Ramírez cuál era la audiencia a las Sí. mañaneras y él dijo que potencialmente entre 5 y 7 millones de personas. Wow, y sí Pero da- ese potencialmente nunca dijo cómo Lo lo midió. mide. Yo asumo que pues, Todos los sumará seguidores. sumó todos los sumando ratings y televisión, seguidores no, potenciales. Sumado- ¿no? No hay sumados manera, todos los ¿no? seguidores, No, todos bueno. los usuarios de Facebook. Dijo, O ¿no? sea, ¿que la en transmiten el en el canal mundo, 11? En Canal el 11, 14. 14. Yo dudo que... El 14. No, recordemos, Eso está a ver, difícil, difícil. veámoslo objetivamente. A las 7 de la mañana, todo el mundo está Exactamente. haciendo algo más. Sí, sí. Excepto O dormido, o nosotros. yendo al trabajo, lo que tú... Bueno, pero es ustedes parte de dos. tu trabajo. Tú estás desde antes viéndolo, igual que nosotros. Entonces, Marcelo Ebrard es digamos, el hombre que se ha llevado las conferencias Esta semana. Esta semana. Sí. ¿A partir del lunes ya no se presentaría? ¿O dependería de la situación que tengamos en Estados Unidos? No, yo creo que, mira, incluso hay mucha especulación respecto de los movimientos en el gabinete, ¿no? El presidente dijo, después de las renuncias y los cambios que hubo hace unos días, que podrían venir más. Y algunos han puesto la fecha de los 6 meses como una fecha límite para observar cambios en el gabinete. Vamos a ver Pero ya se cumpliría, ¿no? ¿Cuándo se cumpliría? en julio. Ya estamos a nada de... Sí, sí. No, los 6 meses ya fueron, Sí. ¿no? Veríamos más bien como el aniversario de la elección y... Ya, ya. No lo sé, yo creo que si el presidente está pensando en hacer algunos movimientos, por supuesto ahora ya se dio la gracia o el periodo de gracia de los 45 o hasta 90 días en el asunto migratorio para poder observar algunos cambios. Pero en todo caso, mira, lo que vemos es, Marcelo Ebrard en este tema tomó el liderazgo, no necesariamente las facultades le correspondían totalmente a él, también la Secretaría de Gobernación las tiene, Sí. pero pues ha dejado a un lado a Se le dio a la la responsabilidad secretaria- a Marcelo Ebrard, ¿no? la secretaria Olga Sánchez. Pero los temas del ejército, los temas de la Secretaría de la Defensa siguen ahí y están en pausa. El aeropuerto, pero está pues obviamente todo esto Sembrando Vida, Sí. el plan de N3, en fin, me parece que en cualquier momento, ahorita el presidente parece que alguien le recomendó enfocarse en este tema y lo está haciendo. ¿Crees que es una buena idea? Pues creo que no le queda de otra. Pero finalmente, si es así, entonces el presidente ya va entendiendo, o el equipo del presidente va La entendiendo función de las para qué sirven. conferencias matutinas Sí. que hace. Y él va a ver, y su equipo va a ver, que así se obtiene un mejor resultado. El mensaje permea Por mejor, supuesto. ¿no? O sea, nos vamos con la información que él quería decirnos, no la que le saca, no sé, algún reportero que puede ser irrelevante, pero cobra relevancia porque la dijo el presidente de la República. Más aún, el presidente o los presidentes en general son evaluados por la gente con el tema que el presidente da como más importante, que es el efecto de priming. Si el presidente dice, voy a hablar de la relación con Estados Unidos y nada más, entonces ahorita, toda esta semana, la gente va a observar y a evaluar al presidente conforme a ese tema. Si mezcla otros temas, por ejemplo, por eso no habla de seguridad, porque la seguridad no va bien, No es un tema que le va a abonar a su y aceptación. si la seguridad no está bien y el presidente insiste en hablar en seguridad, pues entonces va a ser evaluado negativamente. En este sentido, pues todos sabemos que Donald Trump, y las encuestas lo muestran, es el enemigo número 1 de México. Sí. Histórico, quizá. Sí. Entonces, pues todo lo que sea enfrentarse en unidad y hacer algo para detener, para Le va a contener generar a Donald Trump, positivos. va a ser positivo siempre y cuando no hable de otros temas, independientemente que existan, que estén abiertos, todo. El presidente por eso ni siquiera toma otras preguntas. Vamos a ver mañana y el viernes si hay algún cambio en esta estrategia, ¿no? Ahora, una pregunta porque a mí me da, cada que veo una foto de la mañanera, Luis, me da tanto morbo la primera fila. Bueno, ya no me voy a pasar, pero ¿que le han hecho alguna pregunta fuera o sea, si continúa esto? Sí, O sea, por supuesto. Continúan los... Mira, continúa por lo siguiente.
El dato actualizado es 57% de las preguntas son de primera fila. Son 5 filas. Wow. La mitad de las preguntas Más de la que el mitad. presidente contesta, se las contesta en la primera fila. Más Es de la decir, mitad. Casi 2 que de si tú cada eres 3. reportero y no vas a la primera fila, el 50% de probabilidades que no te pelen hoy. Más, casi del 60%, 5%, sí, bueno, imagínate. Bueno, el presidente ya se quejó de Luis Estrada, ¿eh? Lo dijo, ¿verdad? Dijo algo. No se quejó de Lo nosotros. di- Ya, no, ya, lo es que dijo, lo estamos a ver, descubriendo. que sea mejor de la segunda fila, porque ya me sacaron hasta estadísticas que siempre estoy en la... No, bueno, ponle tú que el presidente sea más cómodo contestar la primera fila, pero los reporteros que se ponen en la primera Ese fila es el punto, saben sí. que Ese les van a contestar. Es el punto. Si fuera al azar, o realmente como dice, o se dice, que si llegas temprano tienes lugar en la primera fila, pues eso sería lo justo. Sí. Pues cada quien. A lo mejor llegas a las 4:30 y ves que no te toca, pues entonces llegas a las 3:30 y así, ¿no? Y te quedas a dormir Ay, afuera de Palacio con tal de estar en primera fila y Sí, maximizar y esa preguntar posibilidad. tú, sí. Pero en realidad la gente que se sienta en primera fila son prácticamente los mismos siempre. Es una dinámica más de salón de clase, donde Sí. llegas el primer día de clase y apañas tu lugar y ahí te quedas, que en una dinámica de... Pero no eso, alguien sí podría sentar, o sea, nosotros mañana podríamos sentarnos en la primera no, fila. no sé, no lo creo. Yo lo veo difícil. Casualmente siempre están las mismas Siempre están las mismas personas. Entonces, eso genera, uno, que el 40% de las preguntas sean a medios, entre comillas, digitales. Portales, Ya. YouTubes, puntos suspensivos. Y, o sea, de los que las Salieron preguntas muchos. yo calculo que será un 60-70% de medios que nunca he visto y que no conozco y que los conocí o los escucho porque están en la mañana. Mira, Que sus preguntas no son las Exactamente. más 40% son medios digitales. El resto Wow. se divide entre televisión, radio, prensa. Démonos una idea. En la sala de prensa de la Casa Blanca, que ya pues está prácticamente extinta la conferencia de prensa en Estados Unidos, porque Donald Trump sabe cuál es el riesgo de aventarse a hacer una conferencia de prensa, hay 49 lugares. Las 2 primeras filas de esos 49 espacios para sentarse son para los medios tradicionales de mayor prestigio. Tiene sentido. Las cadenas de noticias y de televisión abiertas, los periódicos importantes y las cadenas de noticias de cable. Sí. Entonces, esos ocupan las 2 primeras filas siempre. O sea, Aquí no. hay un rollo de... ¿Dónde, por ejemplo, se sienta Reforma? ¿Dónde se sienta una Reforma? A veces Bueno, adelante, a veces atrás, Sí. a veces en tercera fila. Pero en medio, tú puedes ver que siempre se sientan en medio al centro ciertos personajes que el presidente sabe perfectamente, les da la palabra y le hacen una pregunta. Están como en su campo de visión. O sea, Sí. no sé si el presidente se dé cuenta de todo este análisis, Sí los conoce, ¿eh? pero, ok, pero están en su campo de visión y supongo que le quedan ahí para contestar. Sí. O sea, no sé si hay alguien que organice, no sé si es Jesús Ramírez quien organiza las mañaneras, pero podría variar, no sé, o sea, podría variar más Es que a los medios. hicieron un reglamento e incluso hubo una situación delicada la semana pasada cuando uno de estos youtubers que van a las mañanas a preguntar pero Una nunca publican babosada. nada en sus portales, Sí. nomás van al show de preguntar y hasta ahí queda, que llamó prostitutas a las Ay, reporteras no me de la- acordaba, eso es una las prostitutas de barbaridad. la información y se refirió específicamente a ellas. Estaban al menos 3 reporteras de Efecto TV, de Milenio, de Efecto TV, del Financiero y creo que de Milenio. Eran las 3 reporteras que fueron a reclamarle a Jesús que cumpliera con el reglamento que ellos mismos pusieron. Ellos pusieron un reglamento, una pregunta por persona, este tipo de cosas que tienes que hacer, que no lo cumple ni la presidencia. Y de ahí salió este video que nosotros publicamos Terrible. y que generó pues un malestar y un ambiente muy pesado dentro del propio trabajo. Luis, ¿a quién es el medio que más le ha dado la palabra esta semana y al que menos le ha dado la palabra? Bueno, tenemos el histórico. Ajá. Ahorita el primer lugar lo lleva Sara Pablo de Fórmula. Ah, bien, bueno, Ha regresado. bien. Ha regresado. Bien, de casa. Pero te digo, esto ha cambiado en los primeros lugares, pero tenemos personajes que pues siempre son preguntas. Mira, otra vez, repito, y lo digo claramente para que no me anden sacando videos de A YouTube ver. después, porque ya me han sacado algunos videos de YouTube. Bienvenido a este mundo. Exacto. Nosotros no tenemos evidencia, repito, en Spin no tenemos evidencia para poder decir que las preguntas están acordadas antes Ya. o no. No tenemos. Ok. No. Pero lo que sí vemos es, primero, el porcentaje de la primera fila.
Segundo, que en la primera fila siempre se sientan los mismos. Tercero, que el 40% de las preguntas son de medios digitales. Cuarto, que el presidente a veces dice a ciertos personajes, les dice, qué buena tu pregunta, muy buena tu pregunta, los felicito, qué buenas preguntas. Ya ven, este tipo de preguntas son buenas, en fin, los felicita. Y justo después, el presidente da datos y contesta con cifras súper concretas, a diferencia de las respuestas de otro tipo. Entonces, pues cuando todo eso se alinea, señales, sí. Nada más decimos que está todo alineado para poder, quizá, repito, pensar que algunas preguntas pudieran, pudieran estar amañadas. Un tema, pues, Claro. Grazna como ganso, camina como ganso. Puede que no sea lo un ganso. sabemos. Mi Pero querido lo tengo Luis, medio. muchas gracias por venir. Al contrario. Spin, ¿dónde podemos informarnos? Está todo en Spin TCP, de Taller de Comunicación Política, tcp.com, spintcp.com. / conferencia presidente. Ahí tenemos infografías, entrevistas, todo. Todos los días actualizada o... Cada 15 días actualizamos la infografía, la siguiente sale el próximo lunes. Bien, pues aquí te vamos a tener, Luis. Por supuesto, cuando quieran. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.